Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a las últimas horas pendientes del ultimátum definitivo de Trump a Irán. 10 días, este es el plazo que da el presidente de Estados Unidos en medio de un despliegue sin precedentes en la región, en un momento también de máxima alerta en Israel. Enseguida vamos a contarles los últimos mensajes por parte de Benjamin Netanyahu con Europa, que también empieza a movilizarse, en concreto Alemania retirando a parte de sus tropas en Irak, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, pero un momento también de choque entre Rusia y Europa. Enseguida les contamos los últimos mensajes por parte de Emmanuel Macron y miramos también a la actualidad en España, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos señalaba que en los próximos 10 días sabrá qué sucede con Irán, lo que indica una ventana crítica para estas conversaciones diplomáticas. Decía, tuvimos buenas conversaciones con Irán, tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario ocurrirán cosas malas. Esto es lo que decía presentando su Junta de Paz. Nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. But this meeting today is proof with determined leadership nothing is impossible. Decía Trump que hay algo que hacer con Irán, hay mucho trabajo por hacer, que no pueden tener armas nucleares y que no se puede lograr la paz en Oriente Medio si Irán sigue avanzando en este sentido. Ayer la Casa Blanca advertía que Irán sería muy inteligente si llegara a un acuerdo con Estados Unidos en medio de informes de que Washington estaba considerando nuevas acciones militares. Y a todo esto, un terremoto de magnitud 5,5 se registraba este jueves en el sur de Irán, cerca de la localidad de Mor, situada a unos 160 kilómetros del estratégico estrecho de Hormuz. El sismo se produjo en una zona próxima a importantes rutas energéticas internacionales, aunque por el momento no se había informado de víctimas ni tampoco de daños materiales. Autoridades locales se encuentran evaluando el impacto del temblor en las áreas cercanas al epicentro, mientras los equipos de emergencia fueron desplegados como medida preventiva. Irán es un país sísmicamente activo debido a su ubicación sobre varias fallas tectónicas. Los terremotos de magnitud moderada son relativamente frecuentes en distintas regiones del territorio. El estrecho de Hormuz, cercano a la zona afectada, es una de las vías principales del tránsito del comercio mundial del petróleo, lo que añade relevancia estratégica a cualquier evento natural que se produzca. Mientras tanto, les contamos además que, de acuerdo con información publicada por The New York Times y la CNN, el ejército de Estados Unidos estaría preparado para un ataque sobre Irán este fin de semana, a expensas de la decisión que pueda adoptar Donald Trump. Tanto el medio neoyorquino como la cadena norteamericana se hicieron eco del amplio despliegue de efectivos aéreos y navales en Oriente Medio, una información que sale a la luz apenas una semana antes del viaje que tiene previsto realizar el secretario de Estado Marco Rubio a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu. The New York Times habla de importantes preparativos para un posible ataque conjunto con Israel. La información cita a funcionarios que recalcan que será el propio Trump el que tenga la última palabra. They cannot continue to threaten the stability. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen. Mientras tanto, el senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, afirmaba en una entrevista concedida a Sky News Arabia que Estados Unidos ya habría tomado una decisión en relación con Irán, en medio de este aumento del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Durante la conversación, Graham señalaba que el envío de los activos navales a la región responde a consideraciones estratégicas y no a factores circunstanciales. Dice, la decisión de Estados Unidos sobre Irán ya está tomada. Los barcos no llegan a la zona solo porque el clima sea agradable en esta época del año. Sus comentarios se producen en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región, que incluye el despliegue de portaaviones, aviones de combate y sistemas de vigilancia aérea en distintos puntos estratégicos. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado ningún cambio oficial en cuanto a su política en torno a Irán. Estados Unidos, que endurece el tono con Irán en un momento de tensión en Oriente Medio y un momento en el que Estados Unidos ha situado su mayor concentración de poder aéreo en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, es lo que informa el diario Wall Street Journal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no ha decidido si ordenará ataques contra Irán, aunque la intensificación de las operaciones militares le está dando a Washington la capacidad de llevar a cabo una campaña prolongada en lugar de un solo ataque. Cazas F-35 y F-22, aviones de mando y control
petrol y 2 portaaviones. Esta es la flota, la gran armada de Donald Trump. Estas noticias llegan después de que negociadores de Estados Unidos e Irán se reunieran este martes en Ginebra para mantener conversaciones mediadas por Omán. Y a todo esto, el Kremlin alertaba hoy de una escalada de las tensiones sin precedentes en torno a Irán, al tiempo que llamaba a todas las partes a recurrir exclusivamente a los medios políticos para solventar sus discrepancias. Decía, ahora efectivamente vemos una escalada de la tensión sin precedentes en la región. Esto es lo que decía hace apenas unas horas Dmitry Peskov. Развивать отношения с Ираном. И делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности, и призываем их к принятию политико-дипломатических средств как абсолютно приоритетных при урегулировании тех или иных проблем. Además, llamaba a los países de Oriente Medio a adoptar los medios políticos diplomáticos como absoluta prioridad a la hora de arreglar uno u otro problema. Dice que Rusia sigue desarrollando sus relaciones con Irán y que al hacer esto están llamando a la moderación a sus amigos iraníes y a todas las partes en la región. Además, les contamos que el director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Alexei Likhachev, declaraba este jueves que Rusia estaría dispuesta a aceptar un uranio enriquecido de Irán como parte de un posible acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Reiteraba que la propuesta ya se había presentado y sigue vigente. Likhachev añadía que Rusia tiene planes de desmovilización para la central nuclear de Bushehr en el suroeste de Irán, dependiendo del nivel y el alcance de la posible escala de referencia a posibles ataques de Estados Unidos contra Irán. En noviembre de 2025, cerca de 700 trabajadores rusos trabajaban en esta planta, donde Irán y Rusia construyen conjuntamente nuevos reactores. Precisamente Irán y Rusia celebraban este jueves maniobras navales conjuntas en el mar de Omán, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que aumentó la presencia de sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio para presionar a la República Islámica. En las maniobras participaron destructores, buques, lanzamisiles y helicópteros iraníes junto con la corbeta rusa Stoic, en unas maniobras que buscan reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima. Entre los ejercicios que realizaron, fuerzas especiales navales iraníes y rusas simulaban la liberación de un buque secuestrado y la captura de los piratas. Es lo que apunta la agencia IRNA. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, bajará a Israel el próximo 28 de febrero para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se espera que Rubio informe a Netanyahu sobre las negociaciones en curso con Irán después de las recientes conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Israel en Suiza. La visita planeada se produce mientras se informa que Estados Unidos continúa aumentando los activos militares en la región y Washington ha señalado que Donald Trump tiene muchas opciones sobre Irán. Además, el ejército de Israel ha anunciado este jueves la interceptación de un dron cargado con fusiles de asalto que cruzó la frontera con Egipto, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente. Las fuerzas de defensa israelíes impidieron un intento de meter de contrabando 3 M16 a través de la frontera oriental. Es lo que decía en un comunicado en el que ha resaltado que el aparato entró en territorio de Israel. Dice además que tras la identificación, los elementos de las FDI interceptaron el dron, que fue localizado después de que fuerzas de la brigada Parán peinaran la zona. Las armas localizadas fueron entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento. Mirando a Israel, les contamos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a amenazar este jueves directamente a Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni siquiera imaginar. אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה, ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות בדעתם.
Decía Netanyahu que están preparados para cualquier escenario y que una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y atacan a Israel, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar. Es lo que apuntaba en una ceremonia de graduación de cadetes del ejército israelí. Las palabras de Netanyahu se producen después de que en las últimas horas diversos medios de Estados Unidos señalaran que Donald Trump estaría evaluando posibles ataques para los próximos días. Mientras tanto, el príncipe británico Andrés ha sido detenido por la policía del Valle del Támesis bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Es lo que reportan diversos medios. La detención se llevó a cabo como resultado del examen policial de las denuncias contra Andrew Mountbatten Windsor, aparecidas en los archivos Epstein, entre ellas la sospecha de que cuando ejercía como enviado comercial británico habría facilitado información confidencial a Epstein. Como parte de la investigación, decían: hoy hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento, es lo que comunicaba la propia policía del Valle del Támesis. Mientras tanto, el rey Carlos III de Gran Bretaña declaraba este jueves que se enteró del arresto de su hermano anteriormente, príncipe Andrés, duque de York, y afirmaba que la ley debe seguir su curso. Decía: lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la forma apropiada y por las autoridades correspondientes. Es lo que decía el monarca en un comunicado, expresando su más profunda preocupación por la noticia de que su hermano es sospechoso de mala conducta en un cargo público. El rey también reiteraba que el Palacio de Buckingham planea cooperar con las autoridades y ofrecer su apoyo total y sincero, pero señalaba que no sería correcto que hiciera más comentarios sobre el asunto. Reino Unido todavía no permite a Estados Unidos utilizar sus bases para un posible ataque contra Irán. Es lo que informa el diario Times este jueves. Según el informe, los planes de Estados Unidos incluyen la base Diego García en el archipiélago de Chagos y una base de la Fuerza Aérea Real en Gloucester. Sin embargo, el medio alega que el gobierno británico está preocupado por la legalidad de los ataques contra Irán según el derecho internacional. Además, las bases británicas solo pueden utilizarse para operaciones acordadas previamente con el gobierno. También miramos a Alemania, y es que su ejército ha reubicado de forma temporal a parte de su contingente desplegado en Erbil, en el norte de Irak, debido a la creciente tensión en Oriente Medio. Es lo que informaba un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. La medida se habría adoptado como precaución ante el deterioro del entorno de seguridad en la región, marcado por el incremento de despliegues militares y el temor a una posible escalada del conflicto en varios frentes. Las tropas alemanas forman parte de misiones internacionales de entrenamiento y apoyo a las fuerzas de seguridad locales en la lucha contra grupos extremistas. No se han ofrecido detalles sobre el número exacto de efectivos trasladados ni tampoco su nueva ubicación. Desde Berlín se ha subrayado que el movimiento responde a consideraciones de seguridad operativa y que la situación será reevaluada en función de la evolución de los acontecimientos en la zona. En Polonia, el primer ministro decía este jueves que todos los polacos que se encuentren en Irán deben abandonar el país inmediatamente. Advertía que podrían haber más opciones de evacuar en las próximas horas. Tusk afirmaba que la opción de un conflicto acalorado era muy real, aunque añadía que no quiere asustar a nadie con la perspectiva de que Estados Unidos ataque. Natychmiast opuścić ci wszyscy, którzy jeszcze są w Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo tu straszyć jakimś możliwym rozwojem wydarzeń, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość już gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna i za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Znaczy, proszę bardzo poważnie to potraktować. Mamy złe doświadczenia z przeszłości. Niektórzy lekceważą te apele i informacje, więc jeszcze raz chcę podkreślić, proszę natychmiast opuścić Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu. Europa que empieza a mover ficha alertando sobre la situación en Oriente Medio, momento en el que también hay que fijarse en Rusia o en China. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida más últimas horas, más información, negocios, televisión.
Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana. Dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada, lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí, ahora, ahí, en la recaudación, esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen, alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de las tensiones en Oriente Medio, pero mirando también a una de las citas clave del día de hoy, es que el presidente de Estados Unidos, lo veían hasta hace apenas unos minutos, ha considerado este jueves que el Consejo de Paz ideado para la reconstrucción de la Franja de Gaza es el más importante en términos de poder y de prestigio. Los representantes de más de 20 países se encontraban en Washington para discutir la restauración de la Franja de Gaza y también iniciar los trabajos del organismo internacional creado por Donald Trump, que hoy arrancaba con su ceremonia inaugural. El presidente de Estados Unidos presidía este primer evento de la Junta de Paz este jueves, afirmando que la organización es la junta más importante en términos de poder y de prestigio. Reiteraba su afirmación de haber puesto fin a 8 guerras, pero reconocía que hay otras tareas por delante, incluyendo la compleja implementación de un alto el fuego en Gaza. El foco estaba puesto también en Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que hablaba durante el fin de semana en Múnich y que hoy ha tenido la respuesta de su jefe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeaba con despedir a Marco Rubio por su gran discurso en Múnich. Really did yourself proud 2 days ago in Munich. In fact, so proud that I almost terminated his employ because they were saying, why can't Trump do this? I do. But I say it differently. But Marco, don't do any better than you did, please. Because if you do, you're out of here. But no, I want my guys to do great. And the acclaim he's gotten and the acclaim JD gets is great. We have smart people.
Pendientes de rugby de Estados Unidos, vamos con noticia importante de última hora. Un coche ha explotado este jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital de Armenia, en Ereván, sin que haya trascendido información sobre posibles víctimas del suceso. Es lo que están informando ahora mismo medios locales. De acuerdo con el portal Samsian.am, en el lugar de la explosión se declaró un incendio al que acudieron los equipos de bomberos. El medio indica que el tráfico en la zona afectada fue temporalmente cortado por la seguridad de los conductores. La policía armenia trabaja en el lugar de los hechos para identificar al dueño del vehículo que explotó y las causas del suceso. La Embajada de Estados Unidos en Armenia, país vecino de Irán, es una de las misiones diplomáticas de Estados Unidos más grandes en todo el mundo. Precisamente el Departamento de Estado de Estados Unidos está desarrollando un portal que va a permitir a personas en Europa y en otros países ver contenido bloqueado por sus gobiernos, es lo que informaba la agencia Reuters. Según la agencia, el sitio estará alojado en freedom.gov. Una de las fuentes afirmaba que la actividad de los usuarios no será rastreada. Se señala que la iniciativa estaba prevista para presentarse la semana pasada, es decir, antes de la conferencia de seguridad de Múnich, pero el anuncio se pospuso por razones desconocidas. El Departamento de Estado indicaba que el gobierno de Estados Unidos no cuenta con un programa de elusión de censura específico para Europa, pero añadía que la libertad digital es una prioridad para Washington. La política hacia las plataformas digitales y los ataques contra empresas tecnológicas de Estados Unidos se han convertido en un factor de fricción entre Washington y sus aliados europeos. Entre ellos destaca el presidente francés Emmanuel Macron. Anunciaba este jueves que va a tratar temas relacionados con las redes sociales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Destacaba una mayor voluntad política para limitar la influencia de las redes sociales en los niños y argumentaba que la opinión pública de Estados Unidos también lo apoya. Macron afirmaba que también iba a debatir este asunto con sus colegas del G7, incluyendo la necesidad de que las empresas tecnológicas cumplan con cualquier posible prohibición mediante la verificación de edad y otras tecnologías necesarias. Decía que el contenido creado con inteligencia artificial debe etiquetarse como tal y que las empresas de ella deben ser responsables de implementar medidas de seguridad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Groenlandia el próximo mes de marzo como parte de una visita más amplia a la región del Ártico. Es lo que confirmaba la portavoz principal de la Comisión, Paula Piña. Aunque la fecha exacta del desplazamiento todavía no ha sido fijada, desde Bruselas se indica que el viaje se integrará en una agenda centrada en los desafíos estratégicos, climáticos y de seguridad que plantea el Ártico. El anuncio se produce poco después de que la OTAN informara del lanzamiento de su nueva misión denominada Centinela Ártica, una iniciativa destinada a reforzar la protección y la vigilancia en esta región de creciente interés, sobre todo para Estados Unidos. La administración Trump, que está considerando desechar el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en favor de dos acuerdos comerciales bilaterales separados con Canadá y con México, es lo que informa el diario The New York Times. Según este informe, los funcionarios de Estados Unidos están descontentos con las protecciones vigentes de Canadá en su sector lácteo y con la captación de inversiones de empresas chinas por parte de México, que podrían exportar sus productos a Estados Unidos, aprovechando los beneficios del acuerdo comercial. Mientras tanto, dos funcionarios canadienses citados en este informe afirmaban que las expectativas de una renovación completa del TMEC son muy bajas en Canadá y que el equipo del primer ministro canadiense, Mark Carney, desconfía de cualquier nuevo acuerdo con Washington. El informe llega mientras los tres países se preparan para renegociar su acuerdo comercial, cuya fecha límite para la revisión del acuerdo está fijada para julio de 2026. Vamos a mostrarles una de las imágenes más virales del día de hoy. Los directores ejecutivos de dos grandes empresas de inteligencia artificial los están viendo en sus pantallas. Hablamos de Sam Altman de OpenAI y Diario Amodei de Anthropic. Han rehusado estrechar sus manos este jueves durante una foto grupal junto al primer ministro de India, Narendra Modi, en la cumbre de inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi. Tras el discurso de apertura de este evento, los líderes en lo que refiere a la inteligencia artificial se hacían esta foto conjunta. Los líderes de las principales compañías subían al escenario para posar, como están viendo, con el mandatario. Una vez en el escenario, Modi tomaba las manos de los ejecutivos situados a cada lado. En un lado estaba Sundar Pichai de Google y en el otro Sam Altman. Animaba a todos a elevar las manos entrelazadas. Sin embargo, como veían, tanto Altman como Amodei, que estaban uno junto al otro, rechazaron tomarse de las manos y optaron por alzar los puños
por separado. OpenAI y Anthropic mantienen actualmente una posición de rivalidad en el mercado tecnológico. Amodei iniciaba su trayectoria en OpenAI, pero abandonó la compañía en 2021 para fundar Anthropic junto a su hermana y otros investigadores senior procedentes de la empresa creadora de ChatGPT. También vamos a mirar a Rusia. Vamos a contarles que el Kremlin no ha querido valorar este jueves el impacto que han podido tener las conversaciones sobre Ucrania de estos días en Ginebra. Ni siquiera ha confirmado la opción de que puedan volver a sentarse a negociar, aunque sí ha descartado que Europa pueda participar en una eventual mesa de diálogo, ya que a lo largo de estos años su retórica solo ha contribuido a la guerra. Este es el mensaje por parte de Peskov. Переговоров, может быть, вы сможете сказать, что стало главной проблемой, которая на них обсуждалась? Нет, мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение. Decía que la abrumadora mayoría de los puntos de vista de las capitales europeas tienden más a contribuir con la guerra que a intentar una solución pacífica. Es lo que apuntaba un Peskov, que explicaba que deberán primero analizar los resultados del diálogo en Ginebra antes de planear una nueva cita. Peskov ha incidido en que no tiene sentido la participación europea en estas conversaciones. Descartaba incluso que pueda servir de algún tipo de ayuda. Dice, el trabajo ya está en marcha. Mientras tanto, la Casa Blanca también habla de importantes avances entre Rusia y Ucrania. There was another round of trilateral talks between the U.S., Russia, and Ukraine. There was meaningful progress made in both parties. Both sides agreed to update their respective leaders and to continue to work towards a peace deal together. So there will be another round of talks in the future. But I think the president views this entire situation as very unfair, not just for Russians and Ukrainians who have lost their lives, but also for the American people and the American taxpayer who were footing the bill for this war effort before President Trump put a stop. Además, el primer ministro eslovaco Robert Fico amenazaba también a Ucrania en medio de estas polémicas en torno a Ucrania con Hungría y Eslovaquia, que estaban amenazando en las últimas horas con cortar el gas. El primer ministro decía que podía cortar los suministros de electricidad a Ucrania si Kiev no reabre el oleoducto que transporta crudo hacia Eslovaquia y Hungría. El gobierno de Fico mantiene una relación cercana con Rusia. Volvía a acusar a Ucrania de bloquear por razones políticas el tránsito del petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. Eslovaquia envió una nota diplomática a Kiev para pedir explicaciones por los daños en la estación de bombeo cerca de la ciudad ucraniana de Brody, que Ucrania atribuye a bombardeos rusos y que ha interrumpido este flujo de combustible por motivos técnicos. Mientras tanto, la administración Trump también advertía en las últimas horas a Cuba. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pedía cambios dramáticos y muy pronto. Dice que en Estados Unidos están muy pendientes de qué decisiones toman en un futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país. La portavoz de la Casa Blanca señala que es un régimen que está derrumbándose y que va en su interés realizar muchos cambios y muy pronto. I think, as Secretary Rubio has articulated and the president himself, we obviously want to see flourishing and prosperous democracies all over the world, especially in our own hemisphere. I'm not dictating any actions the United States may take to get there, but of course that's in the United States' best interest to have Cuba be a truly free and prosperous democracy. Unfortunately, right now, that is not the case. They are a regime that is falling, their country is collapsing, and that's why we believe it's in their best interest to make very dramatic changes very soon, and we'll see what they decide to do. Además, el presidente ruso Vladimir Putin afirmaba después de reunirse con el ministro de Exteriores cubano que las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la isla son inaceptables. Decía, estamos en un periodo especial con nuevas sanciones. Ya saben cómo nos sentimos al respecto. No aceptamos nada parecido. Enfatizaba además que Rusia ha apoyado la soberanía e independencia de Cuba. Al mismo tiempo, el líder ruso habló también positivamente sobre las relaciones bilaterales entre ambos países. Dijo que se están desarrollando por una vía positiva.
Mientras tanto, Venezuela y Estados Unidos acordaban combatir juntos el narcotráfico en la región, en un encuentro en Caracas en el que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunía con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan. Es lo que informaba el ministro de Comunicación venezolano. Un acuerdo que forma parte del plan de Washington para la transición en el país caribeño y que constaría de 3 fases, que serían la estabilización del país, la restauración de la seguridad, la recuperación de la economía y una transición a una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto debatir y votar la ley de amnistía, que supondrá la puesta en libertad de cientos de presos políticos y que se postergó hace una semana debido a la diferencia de opiniones sobre los periodos de aplicación y los beneficiados. Hoy, a eso de las 10 de la noche, se espera esta nueva votación sobre la ley de amnistía en Venezuela. Desde Venezuela y de Estados Unidos, el foco sigue estando en Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que, como veían hace apenas unos minutos, presentaba su Junta de Paz, esta primera reunión, esta primera sesión en la que ha contado con más de 20 líderes internacionales y están viendo ahora mismo su famoso avión, el Air Force One, al que Trump se va a subir en los próximos minutos para viajar hacia Georgia. Se espera un discurso económico que podrán ver en el cierre de Wall Street, podrán ver en Negocios Televisión, a eso de las 10 de la noche. Muy pendientes de los mensajes por parte de Donald Trump, lanzando en las últimas horas un duro ultimátum a Irán, hablando de 10 días, es el plazo que tiene Irán para alcanzar un acuerdo, para tomar una decisión. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, apenas un par de minutos, y enseguida analizamos toda la actualidad con los mejores expertos. Una pausa y enseguida la información en Negocios Televisión.